El alcalde de Santo André, Celso Daniel, del PT, fue secuestrado anoche en la zona sur de Sao Paulo. Durante toda la madrugada, políticos del Partido de los Trabajadores hicieron una vigilia aquí frente a la Cámara Municipal, esperando información y posibles contactos de los secuestradores. La noche del 18 de enero de 2002, un viernes, el alcalde de Santo André, Celso Daniel, cenó en el restaurante Rubayá en Jardins, en Sao Paulo. Del otro lado de la mesa estaba su amigo de muchos años, el empresario Sergio Gómez da Silva, conocido entre los más cercanos como Sombra. Celso Daniel era ingeniero, exdiputado federal, uno de los fundadores del PT y era el nombre considerado para ser coordinador del plan de gobierno y ministro de Hacienda de Lula, quien ese año competiría por la presidencia de la República una vez más. Él era el tipo más fuerte del partido en el ABC paulista. Había sido elegido alcalde de Santo André 3 veces, la última con más del 70% de los votos. Después de 2 horas en esa cena, Celso y Sombra salieron entonces en el auto de Sombra, una Mitsubishi Pajero blindada. Iban por la zona sur de Sao Paulo, cuando 3 autos empezaron a perseguir el vehículo. La persecución duró cerca de 3 kilómetros. Los criminales cerraron el paso a la Pajero en la calle Antonio Becerra. 6 hombres armados bajaron y empezaron a disparar contra el auto. El blindaje aguantó bien, pero entonces las puertas se abrieron. Y aquí hay un detalle que va a ser muy importante más adelante. En un auto blindado el acceso externo no ocurre, al menos no de forma fácil, cuando el conductor o quien está dentro del auto no quiere que la puerta sea accesada. Al final de cuentas, un auto blindado es una especie de cápsula de protección. Las puertas entonces solo se abren desde adentro, y eso, incluso, generó mucha controversia en el caso. Los criminales sacaron a Celso Daniel del asiento del pasajero cuando lograron abrir las puertas, y Sombra fue liberado ahí mismo en el lugar sin heridas. 2 días después, el domingo por la mañana, el cuerpo de Celso Daniel fue encontrado por vecinos en un camino de tierra en Juquitiba, en el interior de Sao Paulo. Tenía 8 heridas de bala en el cuerpo, marcas de quemaduras en la espalda hechas con el cañón de un revólver y raspaduras en la boca, el brazo y el muslo. Los brazos y las piernas estaban contraídos, lo que la pericia llamaría después espasmo cadavérico, señal de que la víctima habría sufrido intensamente antes de morir. El forense Carlos de Deumonte Printes, responsable de la autopsia, describió la secuencia. Él dijo que primero fue un golpe en la cabeza, probablemente en el momento del secuestro, después horas de tortura, quemaduras, disparos hechos a corta distancia, tan cerca que las esquirlas de las balas se incrustaron en su piel, disparo en el pecho, en el hombro, en el antebrazo en posición de defensa y por último ya en el suelo en posición fetal, 2 disparos en el rostro y 2 en la espalda. Printes, con 21 años de carrera y más de 20,000 autopsias, dijo una frase que quedó marcada. Es excepcional la ocurrencia de muerte en casos de secuestro express. Nunca examiné un caso en el que hubiera un ritual de tortura con la crueldad y la desproporcionalidad que verifiqué en el cuerpo de Celso Daniel. Estoy en la autopista Regis Bittencourt. Acompañamos a la policía rumbo al municipio de Juquitiba. Hay información de que se encontró un cuerpo con las características del alcalde. Llegamos al lugar. Hay mucha policía. Curiosos. En el camino de tierra rodeado por la selva está el cuerpo, ejecutado con varios disparos, al menos 7, en la espalda, en el pecho, en la nuca. La investigación policial se concluyó en solo 2 meses. La conclusión, crimen común. Los criminales, miembros de una banda de una comunidad llamada Pantanal en la zona sur de Sao Paulo, habrían secuestrado a Celso Daniel por casualidad después de perder a su objetivo original. 6 fueron arrestados y condenados. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no. A partir de ahí, varias personas relacionadas con el caso empezaron a morir en circunstancias que fueron consideradas sospechosas. En total, se habla de unas 7 muertes sospechosas. Dionisio Severo era un criminal especializado en secuestros, con un largo prontuario ante la policía de Sao Paulo. El Ministerio Público lo señaló como pieza clave en la operación que resultó en la muerte de Celso Daniel. Según los investigadores, ese Dionisio era el vínculo entre la banda que ejecutó el secuestro y quien ordenó el secuestro. Un detalle, 2 días antes del crimen, Dionisio se fugó de la prisión de Ilí. Un helicóptero, en una operación cinematográfica en la que los cómplices le apuntaron con un arma en la cabeza al piloto y lo obligaron a aterrizar dentro del patio de la cárcel.
Cuando fue recapturado meses después en Alagoas, él les prometió a los investigadores que iba a contar todo lo que sabía sobre quién ordenó secuestrar al alcalde. Sin embargo, antes de cumplir la promesa, fue asesinado con decenas de puñaladas dentro de la cárcel. Según los investigadores, los titulares de los periódicos decían fuga cinematográfica y todo eso, porque todo salió bien. Para ellos que se fugaron y para mí que sigo vivo aquí, porque parece que de los tipos que saqué, había 8 con muertes en su historial. Pero no me importó, imagínate. Aquí ocurrió la muerte de Celso Daniel, hubo un rescate allá, así que esto era solo una fuga que yo había hecho, era una historia diferente. Después fue a través de los medios que me enteré de que había esa conexión. Y en el teléfono que ese tal Dionisio usaba en la prisión, descubrieron llamadas frecuentes a un policía de la delegación de narcóticos llamado Otavio Mercier. Otavio fue interrogado por la corregiduría, dijo que no sabía de nada. Poco tiempo después fue asesinado a tiros dentro de su casa. Sergio Orella, que escondió a Dionisio después de la fuga, fue encontrado calcinado en la cajuela de un auto. Ira Moraes Redua, el primer agente funerario en llegar allá en Juquitiba, fue asesinado junto con 2 hijos. Le dispararon cuando estaba poniendo las compras en la cajuela de su auto. Ya Antonio Palacio de Oliveira, el mesero que atendía a Celso Daniel y Sombra allá en el Rubayá ese día, incluso era el mesero habitual de la dupla, que a veces se sentaba con los amigos en la mesa. Él fue perseguido por 2 hombres en moto, agredido, perdió el control y chocó contra un poste. La policía registró el caso como robo, pero no le quitaron nada. Y un detalle, Antonio tenía documentos falsos y un depósito de 60.000 reales en la cuenta, de origen nunca identificado. Paulo Enrique Brito, el único testigo que dijo haber presenciado la muerte del mesero, fue asesinado en el mismo lugar 20 días después con un disparo en la espalda. El propio forense Carlos del Monte Printes murió poco después. Él había dado la entrevista a Josso Ares y dijo que le habrían prohibido hablar públicamente sobre el caso y que fue degradado de su cargo por defender la versión de tortura de todo lo que sucedió. Murió algún tiempo después de esa entrevista. Muertes sospechosas. Todas de personas que sabían o vieron algo sobre el caso de Celso Daniel. Pero nunca se confirmó nada, ¿ok? Para todo había una explicación oficial que no conectaba el caso. ¿No vieron que yo estaba grabando? La silla estaba aquí enfrente, pero ven estos libros aquí, se cayeron de la nada, viejo. Mira lo que estaba diciendo ahí de las muertes sospechosas. Lo arranqué. El alcalde de Santo André, que en ese momento participó en la elaboración del programa de gobierno del futuro presidente Lula, fue torturado y asesinado. Después de él, otras 7 personas relacionadas con el caso fueron asesinadas o murieron de forma misteriosa. Debes estar preguntándote sobre Sombra, ¿verdad? Al final de cuentas, él fue liberado en el momento del secuestro. Bueno, la pericia reveló detalles que no coincidían con su versión, ¿ok? Él dijo que la llanta se ponchó durante la persecución y que el carro tuvo una falla eléctrica. Sin embargo, la pericia mostró que la llanta fue ponchada con el carro ya detenido y que el vehículo funcionaba normalmente, a pesar de los disparos. Con relación a sus alegaciones, donde él dijo que el carro tuvo un problema en la transmisión, nosotros examinamos la transmisión para ver si tenía algún problema. No se encontró ningún problema. El carro funciona bien, la transmisión es normal. O sea, lo que se dijo no coincide mucho con lo que ustedes están viendo aquí. Sí, la versión que él dio no coincide con lo que se está encontrando aquí en el carro, ¿verdad? Y la pregunta es, en un carro blindado que todavía está funcionando, ¿por qué razón detenerse y por qué razón abrir las puertas que estaban cerradas con seguro? Sombra cambió la versión según consta varias veces. El tipo de la cadena bien grande me está difamando, mi amigo. Está diciendo que todo lo que dije es mentira, que el carro está funcionando, que no destraba la puerta, que yo soy el principal sospechoso. Amigo, tenemos que armar un esquema ahí. ¿Por qué? Porque las empresas de boletos, junto con Mitsubishi, por razones obvias de mercado, se unieron para decir que eso es mentira, porque la transmisión está funcionando. La pericia mostró que la transmisión está funcionando. La familia de Celso Daniel nunca aceptó la versión de crimen común, ¿ok? El hermano, Juan Francisco Daniel, afirmó que Celso tenía un expediente con indicios de enriquecimiento ilícito de Sombra y otros miembros del esquema de corrupción allá en la alcaldía de Santo André. Según el Ministerio Público, Santo André era uno de los principales puntos de recaudación irregular de recursos, alimentando así campañas del partido. En 2005, el caso fue reabierto y asignado a la comisaria Elizabeth Sa. Ella habría elaborado un informe de unas 5 páginas y no habría realizado diligencias básicas, como por ejemplo el levantamiento del secreto telefónico de los involucrados, y mantuvo la conclusión anterior de crimen común.
Un detalle que la familia cuestionó públicamente: Elizabeth Sa era tía del esposo de la hija de Lula, relacionando el crimen con el esquema de sobornos que operaba en la alcaldía. Sombra incluso fue enviado a juicio por jurado, pero nunca llegó al banquillo de los acusados porque murió de cáncer en 2016, 3 meses antes de la primera audiencia. Sombra fue condenado en otro proceso hace 15 años por liderar un esquema de cobro de sobornos de empresas de transporte contratadas por la alcaldía. El juez afirmó que el esquema de sobornos era conocido dentro del PT, pero esa afirmación fue considerada controvertida, ya que fue tratada como una interpretación del juez y no como un hecho que fue juzgado y definitivo. Por lo tanto, murió aquí en São Paulo el empresario Sergio Gómez da Silva, conocido como Sombra, acusado de tener vínculos con el asesinato del alcalde de Santo André, Celso Daniel, del PT. El crimen fue en 2002. El año pasado, Sombra llegó a ser condenado a 15 años de prisión por corrupción y recurría en libertad. Celso Daniel fue secuestrado, torturado durante horas y ejecutado con 8 disparos. La versión oficial dice que fue un crimen común, sin planificación, cometido por una banda que se equivocó de objetivo. 7 testigos murieron después en circunstancias sospechosas. El hombre que cenaba con Celso la noche del secuestro fue liberado sin un rasguño, cambió su versión varias veces, fue acusado de ser el autor intelectual y murió antes del juicio. Y el expediente que supuestamente Celso tenía sobre el esquema de corrupción en Santo André nunca fue encontrado por la policía, pero documentos fueron retirados de su departamento antes de que los investigadores llegaran. Hasta hoy, el autor intelectual del asesinato de Celso Daniel no ha sido juzgado definitivamente. A pesar de la versión oficial, persisten fuertes sospechas de crimen político, tal vez un asesinato para silenciar a alguien. Puede que incluso sea lo que dice la versión oficial, pero para un crimen común, las consecuencias, circunstancias, coincidencias y casualidades fueron bastante inusuales y todo lo que queda sobre el caso hasta hoy es una inmensa sombra. Raúl Fernández, de la calle Amaral, el Dock Street y Ángela Diniz, la Pantera de Minas, lo tenían todo. Eran ricos, guapos y famosos. Pero en la víspera de Año Nuevo de 1976, el silencio del sofisticado balneario de Búzios, en Río de Janeiro, fue quebrado por 4 disparos. Ángela María Fernández Diniz era de Curvelo, Minas Gerais, y creció en Belo Horizonte. Hija de un dentista y de una costurera ama de casa, la madre empezó a ver en la belleza de su hija entonces un camino para el ascenso social a través de un buen matrimonio. En ese contexto de los años 60, un buen matrimonio significaba unirse a un hombre rico, influyente y capaz de ofrecer estabilidad financiera y estatus social. Y fue exactamente eso lo que sucedió. A los 17 años, Ángela subió al altar para casarse con el ingeniero Milton Vilas Boas, de 31 años, miembro de una tradicional familia de Minas Gerais, rodeada de dinero, prestigio e influencia política, incluso con parientes ligados al Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, después de 9 años de matrimonio y el nacimiento de 3 hijos, la unión llegó a su fin. Se dice que, a cambio de una pensión generosa, Ángela aceptó dejar la custodia de los hijos con el esposo. Así, a los 26 años, inició una nueva etapa en su vida. Después de la separación, ella empezó a vivir entre los ricos de Río, São Paulo y Río, rodeada de artistas y empresarios, playboys y columnistas sociales. Muy bonita, joven, carismática y conectada con la alta sociedad de Minas Gerais y Río de Janeiro, su vida parecía una sucesión interminable de fiestas, viajes y relaciones. La socialité, que llegó a internarse voluntariamente en una clínica de rehabilitación, se convirtió en una de las mujeres más fotografiadas de su época. Su rostro aparecía en las portadas de periódicos y revistas, aunque no siempre en las columnas sociales. A partir de ahí, Ángela empezó a aparecer cada vez más en las columnas sociales. Ángela Diniz pasó a ser conocida como la Pantera de Minas. Ella fue durante mucho tiempo la persona más llamativa de la sociedad de Minas Gerais de la época, ¿verdad? Ángela Diniz terminó involucrada en varios episodios policiales. Uno de ellos relacionado con la posesión de drogas, otro con el supuesto secuestro de su propia hija y el más grave, con el homicidio de José Avelino dos Santos, de 17 años, conocido como C. Pretiño. El joven trabajaba como encargado y vigilante en la residencia de Ángela, allá en Belo Horizonte. Su cuerpo fue encontrado afuera de la casa en junio de 1973 sin vida, con disparos en el rostro. La escena llamó la atención de las autoridades porque el joven tenía un cuchillo en la mano, la bragueta abierta y había señales de eyaculación, lo que inicialmente sustentó la hipótesis de un intento de abuso sexual. En un primer momento, Ángela asumió la autoría de los disparos, alegando legítima defensa.
En la comisaría, Ángela dice que fue ella quien mató al cuidador. ¿El motivo? Armado con un cuchillo, él habría intentado invadir el cuarto para acosarla. Sin embargo, las investigaciones señalaron la presencia de una tercera persona en la residencia esa noche. El millonario de Minas Gerais, Arthur Valle Méndez, conocido como Tuca Méndez, heredero del grupo Méndez Mezquita. Como Tuca estaba casado, se cree que Ángela intentó protegerlo asumiendo la culpa por el crimen. Más tarde, sin embargo, el empresario alegó que vio una sombra afuera de la casa esa noche. Fue a verificar, fue atacado y respondió a tiros. El caso provocó un enorme escándalo en la alta sociedad. Aún así, todo terminó de manera bastante suave. Aunque fue a juicio, la tesis de legítima defensa prevaleció inicialmente. Y Tuca nunca llegó a cumplir condena en régimen cerrado, lo que reforzó la imagen de intocabilidad de la élite de la época. En un nuevo capítulo de su vida, Ángela Diniz conoció entonces a su futuro asesino en agosto de 1976. Durante una cena de la élite paulistana, se inició una relación intensa y turbulenta que llevó a Raúl Fernando do Amaral Street, conocido como Doca Street, a abandonar a su esposa e hijos para vivir con Ángela en Bucios, en el litoral de Río. ¿Quién era Doca Street? Bueno, él nació en Cuna de Oro, en una familia tradicional. Doca era nieto del industrial Jorge Street. A pesar de su origen privilegiado, de los viajes al extranjero y de su buena apariencia, nunca construyó un patrimonio ni una carrera sólida por esfuerzo propio. Vagaba entre empleos temporales y dependía económicamente de las mujeres con las que se relacionaba. La relación entre Ángela y Doca fue muy intensa, incluso obsesiva y profundamente turbulenta, marcada por crisis de celos, discusiones violentas y reconciliaciones constantes. Supuestamente, el alcohol y las drogas eran elementos frecuentes ahí, presentes en esa relación destructiva que duró solo 4 meses. El presagio de la tragedia comenzó horas antes del asesinato, ese mismo 30 de diciembre de 1976, en la casa de playa de Ángela Diniz, ubicada en la Playa Dos Osos, en Bucios. Los detalles surgieron posteriormente durante el juicio. Según la versión presentada por la defensa de Doca Street, una joven turista alemana llamada Gabriele Dyer, que habría interactuado con Ángela en la playa, terminó convirtiéndose en el motivo de la última discusión de la pareja. La narrativa de los abogados afirma que Ángela habría mostrado interés por la alemana y sugerido una relación sexual entre los tres, ella, Gabriele y Doca. Aún según la defensa, eso habría provocado en Doca una profunda crisis de celos, humillación y descontrol emocional, sirviendo ahí como detonante para la discusión que terminaría en la tragedia. Horas después de eso, Ángela habría anunciado el fin de la relación y expulsado a Doca de la residencia. Él salió de la casa, pero regresó poco tiempo después, intentando reconciliarse. Según el testimonio del propio asesino, Ángela habría impuesto condiciones para que la relación continuara. Libertad absoluta para ir y venir sin tener que pedir permiso o dar explicaciones al compañero. Además, Doca afirmó que ella exigía que él aceptara eventuales otras parejas amorosas, ya fueran hombres o mujeres. En un momento dado, Doca tomó una pistola y disparó 4 tiros contra Ángela Diniz, 3 en el rostro y en la nuca. Ángela murió ahí mismo, a los 32 años de edad. Después del asesinato, Doca Street huyó a Minas Gerais, donde permaneció durante algunos días, mientras su defensa intentaba empezar a organizar su estrategia. Cuando finalmente decidió entregarse a la policía, los abogados ya estaban trabajando en la estrategia que se usaría en el tribunal: transformar el homicidio en un supuesto crimen pasional, sosteniendo que Doca habría actuado dominado por una fuerte emoción y completamente consumido por los celos. El primer juicio ocurrió el 18 de octubre de 1979 en la ciudad de Cabo Frío, en Río. La defensa estuvo a cargo del renombrado criminalista Evandro Lins e Silva, considerado uno de los abogados más influyentes del país en esa época. La estrategia adoptada entraría en la historia jurídica brasileña. En lugar de concentrar la defensa exclusivamente en el asesinato, los abogados empezaron a atacar directamente la reputación de Ángela Diniz. Durante el juicio, ella fue retratada como promiscua, libertina, manipuladora y provocadora. El principal argumento de la defensa era que Doca había actuado en legítima defensa del honor. En la práctica, la tesis sostenía que el comportamiento moral y afectivo de Ángela habría provocado en el acusado una humillación emocional tan intensa que él habría perdido completamente el control. El juicio rápidamente se transformó en un espectáculo mediático. Afuera del tribunal había curiosos, periodistas y simpatizantes de Doca Street. En algunos momentos, el asesino llegó a ser aplaudido mientras Ángela, ya muerta, era moralmente condenada ante la opinión pública. El resultado conmocionó a gran parte del país.
Doka Street fue condenado a solo 2 años de prisión. Aún así, recibió sursis, que es una suspensión de la pena, y salió del tribunal en libertad sin ir a la cárcel. Doka Street fue condenado a 2 años de prisión, pero como ya obtuvo sursis, cumplirá la pena en libertad. En cuanto el juez leyó la sentencia, que Doka escuchó emocionado, comenzó el alboroto. Todo el mundo quería hablar con Doka Street. La decisión provocó una enorme indignación, especialmente entre los movimientos feministas, que empezaron a organizar manifestaciones históricas con el lema "Quien ama, no mata". Tan absurda fue la conducción del juicio que el periódico O Pascoim ironizó la estrategia de la defensa, afirmando que los abogados parecían empeñados en probar que Ángela mató a Doka. La enorme presión social y el fuerte movimiento feminista llevaron a la justicia a anular el primer juicio. En noviembre de 1981, Doka Street volvió al tribunal del jurado, pero Brasil ya era otro en ese momento. El movimiento feminista estaba mucho más organizado y la opinión pública había cambiado profundamente. Esta vez, la tesis de legítima defensa del honor perdió fuerza y Doka Street fue condenado a 15 años de prisión por homicidio. Aún así, no cumplió íntegramente la pena en régimen cerrado. Pasó cerca de 4 años en régimen cerrado, luego fue transferido al régimen semiabierto. En 1987 recibió libertad condicional. Y debo decir que algunas fuentes difieren, ¿ok?, sobre la cantidad real de tiempo que él estuvo preso. Después de salir de la prisión, vivió discretamente en Sao Paulo. En 2006 publicó el libro Meia Culpa, en el cual presentó su propia versión del crimen. Doka Street murió el 18 de diciembre de 2020 a los 86 años después de sufrir un ataque cardíaco. Doka Street, conocido por matar a la socialité Ángela Diniz, murió hoy después de un infarto. Raúl Fernando do Amaral Street tenía 86 años. Él asesinó a Ángela Diniz con 4 disparos por no aceptar el fin de la relación. Y el caso de Ángela Diniz se convirtió en un hito histórico en Brasil, porque ayudó a exponer a nivel nacional el mecanismo jurídico y cultural de la llamada legítima defensa del honor, utilizada durante décadas para justificar asesinatos de mujeres cometidos por parejas celosas. Finalmente, 47 años después del crimen, en 2023, el Supremo Tribunal Federal declaró oficialmente inconstitucional el uso de la tesis de la legítima defensa del honor en los tribunales brasileños. En esa ocasión, el caso de Ángela Diniz fue citado como uno de los ejemplos históricos más emblemáticos de este tipo de argumento jurídico. Dos amigos fueron encontrados muertos en la cima de un cerro en Niterói. Junto a los cuerpos, ya en estado de descomposición, la policía encontró 2 misteriosas máscaras de plomo. El caso, que sería conocido en todo Brasil como el misterio de las máscaras de plomo, comenzó de manera silenciosa y perturbadora, hasta que el 20 de agosto de 1966, en una región aislada del Morro do Vintém, cerca de la ciudad de Niterói, en el estado de Río de Janeiro. Décadas después, seguiría siendo recordado como uno de los episodios más enigmáticos de la historia policial brasileña, rodeado de teorías sobre experiencias espirituales, contactos extraterrestres y rituales secretos. Esa tarde, el 20 de agosto, un joven llamado Jorge da Costa Alves, de apenas 18 años, subió el Morro do Vintém aparentemente para volar un papalote, como lo hacía tantas otras veces. El lugar estaba alejado, cubierto de vegetación y conocido por la vista privilegiada de la región. Mientras caminaba, notó algo extraño ahí entre la maleza. Se acercó con cautela y vio a 2 hombres muertos tirados uno al lado del otro en el suelo. El joven se asustó. Los cuerpos ya estaban en descomposición, lo que indicaba que las muertes habían ocurrido hacía días. La escena era demasiado extraña para parecer un simple accidente. Como esta historia tiene 60 años, los detalles de los innumerables relatos varían evidentemente. Los 2 hombres vestían trajes. En cuanto a las supuestas capas impermeables, capas de lluvia, no se sabe si las usaban o no, o si estaban cerca de los cuerpos. Se menciona que había 2 toallas dobladas dentro de un paquete. Y también un pañuelo con un monograma bordado, pero que no correspondía a sus nombres ni al de nadie investigado posteriormente. Pero sobre los ojos tenían máscaras hechas de plomo, moldeadas como si fueran gafas sin lentes. Esa particularidad tan insólita convertiría el caso en uno de los mayores misterios del país. Se sabe que la policía fue llamada, pero tardó en dar credibilidad a la denuncia sobre los cadáveres. Llovía mucho y el lugar era de difícil acceso, por lo que fue necesario caminar casi 2 horas selva adentro subiendo el cerro.
pero al final la policía acudió al lugar y aisló el área. Los investigadores de la Policía Civil inicialmente notaron que no había señales aparentes de violencia. No había marcas de pelea, sangre, heridas, ni ningún indicio, al menos claro, de asesinato. Tampoco había señales de robo, ya que las pertenencias de los hombres estaban con ellos ahí. Se habla de una alianza de oro, reloj, documentos. Los hombres fueron identificados como Manuel Pereira da Cruz, de 32 años, y Miguel José Viana, de 34. Ambos eran técnicos en electrónica y residentes de Campos dos Goytacases, en el interior de Río de Janeiro. Ellos trabajaban con aparatos de radio y televisión, profesión que más tarde alimentaría innumerables teorías sobre experimentos científicos y supuestos intentos de contacto con otros mundos. ¿Será cierto? Cerca de los cadáveres, los policías encontraron algunos objetos aparentemente comunes, pero que terminaron convirtiéndose en piezas fundamentales del rompecabezas. Había una botella de agua vacía, un paquete que contenía 2 toallas y en el bolsillo de uno de los hombres un pequeño bloc de notas. En él estaban escritos números y símbolos que, según especialistas, eran referencias técnicas usadas en válvulas electrónicas. Pero fue otro papel encontrado con Miguel José Viana el que transformó el caso en un verdadero enigma nacional. La nota, escrito a mano, decía lo siguiente: 16:30, estar en el lugar determinado. 18:30, ingerir C. Después del efecto, proteger metales, esperar señal, máscara. Los mensajes parecían una especie de instrucción para actividades planeadas cuidadosamente, ¿no es así? El contenido, claro, generó innumerables preguntas. ¿Qué demonios de cápsula era esa? ¿Qué señal estaban esperando? ¿Y por qué necesitaban protegerse los ojos usando máscaras de plomo? La investigación, entonces, retrocedió algunos días en el tiempo para reconstruir los últimos pasos de esta dupla. Y se descubrió que Manuel y Miguel habían salido de Campos dos Goytacases el 17 de agosto. Le dijeron a sus familias que harían un viaje para comprar materiales electrónicos en Niterói. Los boletos de autobús que se encontraron con ellos confirmaban la fecha del viaje. Sin embargo, otras versiones u otros testigos sabían que el viaje sería a São Paulo con el objetivo de comprar un auto. Testigos relataron que, después de que los hombres llegaron a la ciudad, compraron capas impermeables en una tienda local. Y las reconstrucciones mostraron que sí estaba lloviendo, pero que ellos no llevaban puestas las capas. ¿Recuerdan que hace poco lo comenté? Se habla de las capas, pero no se sabe si las llevaban puestas o si estaban a un lado. Además, según los relatos, uno de ellos parecía estar constantemente nervioso cuando fue visto ahí, ¿verdad? Mirando alrededor como si esperara a alguien o algo. También compraron una botella de agua cuyo envase de vidrio debía ser devuelto posteriormente. Después de eso, el rastro de ambos desapareció y pocos días después sus cuerpos serían encontrados allá en lo alto del cerro. Los cadáveres fueron enviados al Instituto Médico Legal, pero el avanzado estado de descomposición dificultó mucho los exámenes. Los peritos no encontraron señales de violencia física, ni agresión, ni perforaciones, pero no lograron realizar exámenes toxicológicos, al menos no lo suficientemente eficientes para detectar algún tipo de veneno o droga. Entonces, ¿qué hicimos? Como se acostumbra a hacer en una necropsia, tomamos una muestra del cerebro, del pulmón, hígado, riñón y todo el estómago con su contenido y parte del intestino. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el examen toxicológico dio negativo. Peritos forenses que trabajan hoy en día mencionan cierta limitación técnica de la época, además de descuido profesional en el intento de resolver completamente el caso. Por ejemplo, no se recogieron muestras del suelo, a pesar de que presentaba una extraña ausencia de vegetación que persistió durante años, dando lugar a la idea de contaminación radiactiva o algo parecido. Y la contaminación radiactiva con máscara de plomo también tiene cierta relación, ¿no es así? Después de cerca de 2 meses de análisis, el informe oficial del caso arrojó un resultado frustrante: causa de la muerte indeterminada. Obviamente, la ausencia de respuestas alimentó el imaginario popular. Hablaron de envenenamiento, pactos, evento ufológico. De hecho, todo eso está indeterminado, ¿verdad? Mientras la policía intentaba encontrar respuestas concretas, surgían relatos cada vez más extraños. Incluso, esa noche, se informó que numerosos habitantes de la localidad afirmaron haber visto luces extrañas en el cielo, atribuidas, evidentemente, a objetos no identificados, y solo posteriormente fueron conectadas con la muerte de los hombres. Sinceramente, no creo que seres de otro planeta o seres extraterrestres hayan causado la muerte o las muertes o tengan cualquier relación con las muertes de Miguel José Viana y Manuel Pereira da Cruz. Creo que fue gente de aquí de la Tierra.
2 puntos son importantes en la investigación, ¿de acuerdo? La participación de al menos un tercer hombre que habría guiado a las víctimas hasta el lugar por en medio del bosque, y el intervalo de 2 horas entre las acciones previstas. 4:30 y 6:30. La revista O Cruzeiro, famosa en esa época, reveló que Manuel y Miguel mantenían amistad con un hombre llamado Elcio Correa Gómez. Los 3 formarían ahí un grupo que realizaba experimentos considerados científico-espirituales, involucrando explosivos caseros, fenómenos sobrenaturales y posibles contactos con fuerzas desconocidas del más allá. Elcio fue arrestado e interrogado duramente por la policía de Niterói, pero no se logró probar nada en su contra. Ni siquiera el hermano de Miguel, Herbal Viana, cree hoy que Elcio haya tenido algo que ver con la muerte de los 2 amigos. A pesar de eso, Elcio no estaba en Niterói en el momento de las muertes de los amigos. Aún así, su declaración ante la policía se convertiría en una de las partes más perturbadoras de la investigación. Pues según registros divulgados por el periódico Correio da Manhã, Elcio afirmó que Manuel y Miguel solían ir a lugares aislados donde realizaban rituales místicos bajo la influencia de sustancias químicas psicoactivas. En ese contexto, la pareja creía en la expansión de la mente y en la posibilidad de contactar entidades sobrenaturales. Las declaraciones refuerzan la teoría de que los 2 técnicos participaban en algún tipo de grupo esotérico o espiritualista. En las casas de las víctimas, los investigadores encontraron libros y publicaciones sobre espiritismo, energía mental, esoterismo y fenómenos paranormales. Y lo que puedo mencionar ante todo esto es la semejanza con prácticas del Santo Daime con el uso de ayahuasca. Fuentes actuales incluso hablan sobre similitudes con la cienciología. Poco tiempo después, el delegado respondió. Responsable del caso, Idovan Ferreira, declaró a la prensa que creía en una experiencia parapsicológica fallida. En su opinión, los técnicos podrían haber ingerido drogas o sustancias desconocidas durante un ritual, muriendo accidentalmente. Pero esa explicación no convenció a todos, ¿ok? Pronto empezaron a surgir teorías mucho más extraordinarias. Una de las más famosas involucraba objetos voladores no identificados. En ese caso, las máscaras de plomo servirían para proteger los ojos contra una luz extremadamente fuerte. Emitida por el objeto, algunos creían que los técnicos intentaban captar señales de otros planetas usando conocimientos de electrónica y experiencias espiritualistas al mismo tiempo. Aunque tiene sentido dentro de la absoluta falta de pruebas, esa teoría deja abiertos puntos muy importantes sobre la presencia y participación de otros. Al no haber encontrado a ningún otro sospechoso, la policía aceptó la posibilidad de cerrar el caso sin resolver el principal misterio del Morro do Vintém. ¿Cómo murieron Miguel y Manuel? Lo único seguro era que algo muy extraño había sucedido aquí. Y sobre la desaparición del dinero, pues sí, allá en 1966 ellos tenían en sus manos la cantidad de $1000. Era mucho dinero, amigos, en ese tiempo. Se estima que era el equivalente al salario anual de un trabajador de clase media. Dinero para la supuesta compra de un auto. ¿Recuerdas que lo mencioné? En fin. 3 años después, sin solución, la investigación fue oficialmente archivada aún en la fase de investigación. Dicen que había sospechas en relación con el Centro de Estudios de los Espíritas, la versión de 1966 de la cienciología, pues el lugar estaba cerca del Morro do Vintém y era frecuentado por gente poderosa, lo que habría sido la causa entonces de que abortaran las investigaciones. Son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Miguel y Manuel salieron de Campos diciendo que irían a São Paulo. Ellos subieron el cerro solos o con alguien. ¿Quién habría ido con los 2? ¿Por qué fueron hasta allá? ¿Por qué usaban máscaras de plomo? ¿De qué se estarían protegiendo? ¿Dónde quedó el dinero de las víctimas? Con el paso de las décadas, el caso se volvió tema de libros, documentales, programas de televisión y debates sobre ufología, ocultismo y fenómenos paranormales. Hasta hoy, mucha gente cree que Manuel Pereira da Cruz y Miguel José Viana murieron durante un experimento científico que se salió de control. Otros defienden que fueron víctimas de algún fraude financiero o manipulación mental que involucró sustancias tóxicas. Todavía hay quienes siguen convencidos de que el dúo realmente estaba esperando allí un contacto con algo que venía de otro mundo. Recordando que las máscaras fueron hechas por ellos mismos, ¿de acuerdo? En el taller donde trabajaban. Pero independientemente de la teoría elegida, una cosa sigue igual desde 1966. Nadie ha logrado explicar nada con certeza sobre lo que pasó.
Y con nadie me refiero a especialistas literalmente de todo el mundo, ¿ok? Que vinieron a Brasil en busca de respuestas, en busca de comprobar sus propias teorías. Personas de diferentes áreas del conocimiento que regresaron a sus casas con las manos vacías. A lo largo de estas décadas, mucha gente ya ha fallecido. Reporteros, investigadores, forenses, parientes, amigos, testigos y el propio proceso o parte de él desapareció. Saber exactamente lo que pasó ahí. Creo que solo los dos que murieron. Si alguien más lo sabía, se lo guardó en secreto. ¿Quién es esa mujer? Desde que Stuart Angel desapareció en los sótanos de la dictadura, Susu luchó incansablemente para al menos poder sepultarlo. Una lucha que perdió tan trágicamente como a su propio hijo. Una mujer sin límites. La historia de Zuleika, o Susu Angel Jones, comenzó mucho antes de su muerte, en 1976. Susu era de Minas Gerais, apasionada por la costura desde niña, y se convirtió en una de las diseñadoras más conocidas de Brasil en las décadas de los 60 y 70 después de divorciarse de su esposo estadounidense. La moda que ella creó llamaba la atención por el uso de referencias brasileñas como bordados, encajes, pájaros, flores y elementos inspirados en la cultura del noreste. La diseñadora conquistó clientas famosas dentro y fuera de Brasil, incluyendo actrices de Hollywood y también integrantes de la alta sociedad. Pero la vida de Susu sufrió una transformación radical por causa de la desaparición de su hijo, Stuart Angel Jones. Stuart era estudiante universitario y militaba en el MR8, un grupo de oposición armada al gobierno militar de la época. El MR8 para financiar su lucha y objetivo, que era la implantación del socialismo en el país. Promovió asaltos, expropiaciones bancarias, robos de armas, acciones de guerrilla urbana y secuestros políticos, incluyendo la del embajador estadounidense Charles Burke Elbrick. El embajador estadounidense en Brasil, Charles Elbrick, salía de su casa en un auto con chofer. Cuando ellos doblaron en esta calle, el tráfico estaba interrumpido por un bocho que parecía estar maniobrando. En realidad, era el inicio de un secuestro que expuso internacionalmente a la dictadura militar brasileña. Fue así como Stuart y sus amigos se pusieron en la mira de los militares hasta que ocurrió su arresto el 14 de mayo del 71. Detenido por agentes vinculados al Centro de Información de la Aeronáutica en Río de Janeiro, él desapareció ese día y su cuerpo nunca fue recuperado. 2 años después, su esposa y compañera en las trincheras políticas, Sonia Angel, también fue arrestada, torturada y asesinada por agentes del régimen militar. En los meses siguientes a la desaparición de su hijo, Susu inició una búsqueda desesperada de información sobre Paraguay, el verdadero, ya que ella creía que él estaba vivo y que podría obtener respuestas por canales oficiales. Esto teniendo en cuenta su renombre internacional y la doble ciudadanía de su hijo. Así, ella, de manera valiente y obstinada, buscó respuestas con las autoridades, abogados, militares y políticos. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir relatos de presos políticos diciendo que Stuart había sido torturado y asesinado dentro de instalaciones militares. Uno de esos relatos fue de Alex Polari, quien envió a Susu una carta revelando que Stuart, dentro de la base aérea de Galeão, habría sido arrastrado atado a un jeep. Con la boca cerca del escape, el joven fue obligado a respirar humo y gases del motor durante el arrastre. El cuerpo jamás fue entregado a la familia y existen 3 hipótesis en relación con sus restos mortales. El cuerpo habría sido llevado en helicóptero a la región de la Restinga de Marambaia, allá en Río de Janeiro, y arrojado al mar. Habría sido enterrado como indigente, con nombre falso, en un cementerio suburbano de Río, posiblemente en Inaúma, o el cuerpo habría sido enterrado clandestinamente en un área militar vinculada a la base aérea de Santa Cruz. Pero, a partir de que supo de la muerte de su hijo, Susu empezó a usar su notoriedad internacional para denunciar el caso. Descrita como una mujer sin límites, escribió cartas, concedió entrevistas, buscó a periodistas extranjeros e intentó movilizar a autoridades internacionales, todo en busca de justicia. Como Stuart tenía doble ciudadanía, brasileña y estadounidense, ella también buscó apoyo de Estados Unidos. En una de sus acciones más conocidas, ella entregó documentos sobre el caso al entonces secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, quien estaba de viaje en Brasil. Bebé, ¿qué quieres? Este es un archivo sobre la muerte de mi hijo, que ocurrió dentro del edificio oficial del gobierno brasileño. Su padre es ciudadano estadounidense. Por favor, ayúdame.
Se sabe que el senador Ted Kennedy también mencionó la desaparición de Stewart en el Senado de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Susu incorporó su drama personal a su trabajo como diseñadora de moda. Sus desfiles empezaron a mostrar símbolos oscuros, ángeles amordazados, manchas rojas que parecían sangre, pájaros enjaulados, tanques de guerra y niños aprisionados. El desfile realizado en Nueva York quedó marcado como una especie de protesta artística contra la represión política en Brasil. Con el paso de los años, muchos se fueron alejando de Susu, quien, obsesionada por la muerte de su hijo, emprendía una cruzada admirable y al mismo tiempo peligrosa. Ella era consciente de eso. Decía que era constantemente seguida y amenazada. Tanto así que, poco antes de morir, dejó cartas con personas cercanas afirmando que, si sufría algún accidente, los responsables serían los mismos hombres involucrados en la desaparición de Stewart. Si algo llega a pasarme, si aparezco muerta por accidente, asalto o cualquier otro medio, habrá sido obra de los mismos asesinos de mi amado hijo. Entonces, en la madrugada del 14 de abril de 1976, después de que Susu saliera de una reunión en la casa de unos amigos en Leblon, en la zona sur de Río, ella encontró la muerte en la Estrada da Gávea, cerca de la salida del túnel Dois Irmãos, en dirección a Barra da Tijuca, donde vivía. Eran las 2:14 o 15 de la madrugada cuando perdió el control del auto, chocó contra la barrera de protección del viaducto y cayó a una vía más abajo. El vehículo quedó completamente destruido y Susu murió atrapado entre los fierros retorcidos. La versión oficial hablaba de sueño, mal súbito, embriaguez o falla mecánica. La certeza de los familiares de Susu Ángel de que ella había sido asesinada encontró respaldo en la policía. La investigación policial de la época afirmó que la diseñadora murió en un accidente. Susu se habría quedado dormida al volante, estaba ebria o sufrió un mal súbito. Una conclusión que causó polémica. Solo 2 décadas después, en 1998, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos reconoció que la muerte de Susu Ángel ocurrió en un contexto de persecución política y señaló fuertes indicios de atentado. La testigo revela que la muerte de la diseñadora no fue un accidente. Otro auto que seguía a Susu Ángel le habría cerrado el paso. El cuerpo de Susu fue enterrado en el cementerio São João Batista en Río de Janeiro. Su hijo Stewart jamás se localizaron oficialmente sus restos mortales. 2 obras maestras de Chico Buarque inmortalizaron el dolor, el luto y la lucha de Susu Ángel, Angélica y Pedazo de Mim. La muerte de Tim López no es mayor ni menor que la de un ciudadano común, pero es simbólica porque representa un intento de silenciar a la prensa, que es la voz, que son los ojos de la sociedad. Cuando el país aún intentaba comprender la secuencia de acontecimientos relacionados con la muerte del alcalde de Santo André, Celso Daniel, la sociedad fue confrontada de nuevo con otro crimen aterrador, ocurrido el 2 de junio de 2002 en Río de Janeiro, crimen que cambió la historia del periodismo brasileño. Así es, vamos a hablar sobre la desaparición y muerte de Arcanjo Antonio López do Nascimento, conocido como Tim López. Los 2 narcotraficantes forman parte de la banda de Elías Maluco y han dado los principales testimonios hasta ahora. Ellos confirmaron a la policía que Elías Maluco, Ratiño, André Capeta y Boy torturaron y asesinaron a Tim López. Tim López era originario de Río Grande do Sul. Tenía 51 años de edad y llevaba unos 30 años en la profesión, siendo muy respetado por sus colegas periodistas como uno de los reporteros de investigación más valientes y audaces en actividad en ese momento. Tim López era visto por sus colegas como un periodista de la vieja escuela que construía sus reportajes caminando por las calles, conversando con las personas y observando de cerca la realidad que pretendía mostrar. Mientras muchos profesionales ya empezaban a depender cada vez más de información obtenida a distancia, él prefería estar en el centro de los acontecimientos, escuchando los relatos directamente de la población y viviendo muchas veces como infiltrado en el ambiente sobre el cual iba a escribir. Y fue justamente su audacia al denunciar crímenes lo que lo dejó vulnerable a la despiadada acción criminal. Ayer por la tarde, un equipo de la policía encontró en la cima del cerro un cuerpo carbonizado que fue llevado para análisis al Instituto Carlos Séboli. El resultado de la pericia debe ser divulgado en una semana. La organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, manifestó hoy preocupación por el caso y pidió que se aclaren las circunstancias de la desaparición de Tim López. Tim López desapareció el 2 de junio de 2002 durante un reportaje.
Gran parte de su trabajo fue dedicada a revelar la dura rutina que enfrentan los habitantes más pobres de las comunidades de Río de Janeiro, ciudadanos rehenes del miedo impuesto por el poder del narcotráfico, al margen de la presencia efectiva de la protección del Estado. Dicen que durante su investigación sobre el tema de la prostitución infantil en los bailes funk, Tim ya había entrado otras veces a la comunidad de Vila Cruzeiro. Sin embargo, el 2 de junio, él regresó después de ser informado sobre la realización esa noche de un baile funk, evento donde se promovería la prostitución infantil, además del comercio de drogas, evidentemente. Dejado por un conductor de Rede Globo cerca de la comunidad, Tim López entró discretamente a un bar, compró una cerveza y permaneció allí, sentado, observando el movimiento, mientras registraba de forma oculta la circulación de traficantes armados que cruzaban la comunidad en motocicletas. Pero dos integrantes de la facción, conocidos por los apodos de André Capeta y Boicinho, notaron una luz en la bolsa atada a la cintura del periodista, donde estaba escondida la cámara usada para la grabación. Dos traficantes sospecharon de la presencia del periodista, supuestamente por causa de un objeto que brillaba. Sin embargo, el equipo de microcámara no tiene luces. Poco después, Tim fue rodeado e interrogado. Sin poder ocultar la verdad, reveló que era periodista de Globo. Pero, como solía trabajar disfrazado, no llevaba documentos que comprobaran su identidad profesional. La sospecha de los criminales rápidamente se transformó en violencia. Todavía ahí, en medio de la calle, fue agredido mientras los narcotraficantes se comunicaban por radio con el jefe del narcotráfico local, Elías Pereira da Silva, conocido como Elías Maluco. De acuerdo con el testimonio, los 4 narcotraficantes no identificaron al periodista como el autor del reportaje. Según el testimonio, Elías Maluco se encargó de la ejecución a golpes de espada. El cuerpo del periodista habría sido quemado. Elías ordenó que lo llevaran hasta la favela de La Grota, allá en el complexo do Alemão. Antes incluso de meter a Tim en la cajuela de un carro robado, los traficantes le dispararon en las piernas y le amarraron las manos para impedir cualquier acción. Según el testimonio, los 2 traficantes abordaron y revisaron a Tim López. Él habría sido golpeado, amarrado y baleado en el pie para que no pudiera huir. Así comenzaba el trayecto que llevaría al reportero hasta el corazón del territorio controlado por la facción criminal. Cuando llegó a la favela de La Grota, considerada el principal refugio de la facción criminal en el complexo do Alemão, Tim López fue llevado directamente ante Elías Maluco. Ahí fue rápidamente reconocido por el narcotraficante Ratinho, quien identificó a Tim López como el responsable de la serie de reportajes Feira das Drogas, exhibida en el Jornal Nacional en 2001 y premiada con el premio ESO, que había causado pérdidas al narcotráfico y llevado a integrantes de la banda a la cárcel. Convencido de la identidad del periodista, ese tal Ratinho exigió su ejecución. Tim fue atado entonces a un árbol mientras intentaba desesperadamente convencer a los criminales de que le perdonaran la vida. Pero él ya estaba condenado ahí. Según relatos obtenidos más tarde por la policía, varios narcotraficantes presenciaron el juicio y la ejecución del reportero. Cabe mencionar que en 2002 también se celebró la Copa Mundial de Fútbol, que fue organizada por Corea del Sur y Japón. Entonces, el día de la desaparición de Tim López, las emisoras estaban transmitiendo 4 partidos y había expectativa por el debut de Brasil al día siguiente contra Turquía. Ese, supuestamente, entonces fue uno de los motivos por los que la ausencia de Tim López solo se notó y se reportó 11 horas después de que desapareciera. Aunque Rede Globo fue informada por el chofer de que Tim no regresó al punto de encuentro, ¿verdad? Como se había acordado cuando lo dejó ahí al pie del cerro. El caso llegó a manos del inspector Daniel Gómez, de la Policía Civil de Río de Janeiro, quien comenzó a investigar. En Vila Cruzeiro, donde los habitantes comentaban, asustados, sobre un hombre que había sido capturado y golpeado por narcotraficantes la noche anterior. Las primeras informaciones indicaban que el cuerpo habría sido quemado en una zona aislada de la favela. Al llegar al lugar señalado, los policías encontraron marcas de fuego, sangre reciente y restos humanos. Pero exámenes posteriores mostraron que ese material no pertenecía a Tim López. Días después, entonces, 2 narcotraficantes ligados a la banda de Elías Maluco fueron arrestados y terminaron revelando detalles del crimen. Según los testimonios, Tim había sido llevado hasta la hondonada en el complexo do Alemão, como ya mencioné. Con esa información, la policía intensificó las búsquedas hasta que los restos mortales de Tim López fueron encontrados el 12 de junio de 2002, 10 días después de su desaparición, en una fosa clandestina en la región conocida como Pedra do Sapo.
En el lugar se descubrieron fragmentos de huesos quemados y objetos personales del periodista, como un reloj, un crucifijo y la pequeña cámara que usaba en la investigación. Un poco más de 3 semanas después, el 5 de julio de 2002, exámenes de ADN realizados a partir de un fragmento de costilla confirmaron que parte de esos restos mortales realmente pertenecían a Tim López. Según las investigaciones, Tim López fue sometido a una brutal sesión de violencia comandada por Elías y otros integrantes de la banda también. Los relatos detallaron que sus ojos fueron quemados, dañados con cigarrillos y que fue descuartizado vivo, un acto que sorprendió incluso a los investigadores ya acostumbrados a la violencia extrema del narcotráfico carioca. Después de matarlo, los narcotraficantes intentaron eliminar cualquier rastro del crimen, utilizando un método conocido en las favelas de la época como microondas, en el que la víctima era colocada entre llantas, cubierta con combustible e incendiada. A lo largo de las investigaciones, 9 integrantes de la banda terminaron siendo identificados. Entre ellos estaban Elías Maluco, líder del grupo, además de criminales conocidos por los apodos de André Capeta, Ratiño, Boicinho, Xuxa, Seu, Primo, Cadé y Frei. 2 de ellos, André Capeta y Boicinho, murieron antes del juicio, sin embargo. Boicinho en un tiroteo con la policía y André Capeta en circunstancias atribuidas a probable violencia. Elías Maluco y los demás cómplices sobrevivientes fueron condenados a largas penas de prisión. Elías recibió la mayor sentencia, superando los 28 años de cárcel. Otros integrantes de la banda también fueron condenados a más de 2 décadas de prisión, mientras que uno de los traficantes recibió una pena menor. Elías Maluco murió el 22 de septiembre de 2020 a los 54 años. Fue encontrado muerto en su celda en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. Las investigaciones señalaron que él se suicidó. La brutalidad del caso tuvo una fuerte repercusión nacional e internacional y ayudó a impulsar la creación de la ABRAG, que es la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, fundada en diciembre de 2002. Póstumamente, Tim López fue homenajeado con premios como el Premio Nacional de Derechos Humanos y el Premio Vladimir Herzog, y su nombre da nombre a espacios públicos en Río de Janeiro. Tim, sabes que en días tristes como el de hoy solemos evitar decir buenas noches, dejando que el silencio de los estudios muestre toda la elocuencia de nuestro dolor. Pero hoy decidimos hacerlo diferente. Y este fue más especial con 5 casos extremadamente impactantes de la historia criminal brasileña. ¿Te gustó? No olvides dejar tu like, comentario, aunque sea un emoji, hazte miembro si puedes, eso me ayuda mucho. Y oye, comenta aquí para mí casos para que hagamos un nuevo episodio, así, eligiendo 5 casos más misteriosos, más enigmáticos o que hayan marcado mucho por la injusticia. En fin, comenta aquí, vamos a armar nuestro próximo episodio juntos, ¿de acuerdo? Gracias por la atención, un beso del pelirrojo y hasta la próxima.